Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Palabra Ciudadana a través de Chile TV. Hoy vamos a conversar sobre algunos proyectos que seguramente usted ha escuchado y que van a incidir en nuestra vida cotidiana, reactivados recientemente en relación con la movilidad, muy en particular en la región metropolitana. Las nuevas líneas 7 y 9 del metro, el teleférico que va a unir Providencia y Huechuraba, esto es poco acostumbrado para nosotros, y el proyecto Alameda Providencia también, que busca reforzar ese eje que atraviesa de oriente a poniente y viceversa nuestra ciudad. Además del incremento de las ciclovías en la capital, bueno, son algunas de las propuestas que están en proceso actualmente. ¿Cómo podrían cambiar la situación de la conectividad en la capital? ¿Están siendo pensadas armónicamente o son iniciativas por separado? Bueno, es lo que vamos a discutir hoy. Pero antes de entrar en materia, les recordamos que Chile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital, en la región metropolitana y en ciudades como Chillán y Temuco en la señal 11.2. También estamos en Valparaíso, en Viña del Mar y en Valdivia en el 10.12, por nombrar solo algunas ciudades. Además tenemos streaming, así es que puede ver toda nuestra programación en directo por chiletv.cl. Les recordamos por último que tenemos nuestras vías de comunicación para que retroalimentemos. La idea es que no seamos solamente nosotros y nosotras quienes hablemos, sino escucharles y leerles de vuelta. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, Instagram y Facebook, Uchile TV, y también nuestro correo electrónico canal uchiletv@uchile.cl. Y antes de comenzar la conversación con los invitados de hoy, vamos a revisar algunos datos respecto al tema que vamos a abordar en nuestra sección El Explicómetro. ¿Qué proyectos de conectividad están en marcha? ¿Quiénes están a cargo de desarrollarlos? ¿Dónde se construirán y quiénes se verían beneficiados? Son algunas de las preguntas que responderá nuestra colega, la periodista Judith Herrera, en la siguiente cápsula. Hace unos días, el MOP anunció la reactivación del proyecto Teleférico Urbano de Santiago, una alternativa de conectividad que es además limpia. No es el único proyecto de movilidad que avanza, pues Metro también está trabajando en las futuras líneas. Así, hace unos días también dio a conocer que está desarrollando la ingeniería para la línea 9. Son varios los proyectos para mejorar la conectividad de la capital. Así también se suman los nuevos kilómetros de ciclovía que están contemplados en el proyecto Alameda Providencia. Dos actores relevantes en este escenario es por una parte el MOP, a cargo del Teleférico Urbano de Santiago, proyecto que significaría una inversión de unos 80 millones de dólares. Por otra parte está Metro, que está a cargo de la expansión de su propia red, que contempla, por ejemplo, la línea 7, la línea 8, la línea 9 y también extensiones a la línea 2 y a la línea 3. Además está el gobierno metropolitano, que impulsa el proyecto Alameda Providencia para remodelar y rediseñar la arteria principal de la ciudad. El MOP espera tener listo el teleférico para 2025, un sistema que además funcionaría todos los días, mientras que en el caso de las nuevas líneas de metro, al menos en el caso de la línea 7, se estima que estaría operativa funcionando entre 2027 y 2028, mientras que en el caso de la línea 9, esta estaría operativa para 2030. Por otra parte, la extensión de la línea 2 se espera que ya esté para el próximo año. El foco de estas iniciativas está en la movilidad de distintas comunas. Así, por ejemplo, el teleférico uniría a Huechuraba, a Las Condes, a Vitacura y a Providencia, mientras que la línea 9 unirá a La Pintana con Santiago. En el caso del proyecto de la Alameda y Providencia, llegará hasta Plaza de Maipú, uniendo así Providencia con esa comuna. Santiago se ha expandido en los últimos años y hoy ya hay más de 7 millones de habitantes en esta ciudad. Es por eso que es importante mejorar la conectividad para que hayan alternativas al automóvil, un sistema que genera bastantes externalidades como lo es la contaminación ambiental y también la congestión. Sin embargo, todavía quedan muchos desafíos pendientes,
Por una parte, alternativas como los proyectos que mencionamos y por otra, seguir enfocándonos en los peatones y también en las bicis, sistemas de usuarios que siguen expandiéndose aunque no tienen tantas alternativas para poder movilizarse. Esto fue el Spoilcómetro de esta semana. Bueno, continuamos a esta hora acompañándoles en Palabra Ciudadana a través de las pantallas de Chile TV y de todas sus frecuencias. En esta conversación sobre la conectividad urbana, nos vamos a concentrar en la región metropolitana, por cierto, pero este es un tema que de algún modo es pertinente para todo el territorio nacional. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta parte de la conversación. En primer lugar, al investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, académico del Departamento de Ingeniería y Transporte y Logística de la Universidad Católica Ricardo Urtubia. Ricardo, muchas gracias por estar en las pantallas de Chile TV. Hola Patricio, gracias por la invitación a conversar. Sí, y también nos acompaña Javier Vergara, quien es director ejecutivo de la Fundación Ciudad Emergente, arquitecto de la Universidad Católica de Chile también. Javier, muchas gracias por estar acá con todos quienes nos están viendo a esta hora. Muchas gracias, Patricio, y también saludos a Ricardo y a todos los que nos están viendo hoy día. Sí. Bueno, quería partir haciendo una pregunta. Yo sé que ambos tienen ya entrenamiento mediático, porque estos son temas así como para hablar días completos, pero quiero partir por aquí, ¿eh? Uno de los diagnósticos críticos que se han hecho en el pasado de las políticas públicas respecto a las ciudades que funcionan desarticuladamente, ¿no? Entonces, como que diera la impresión de que lo que hace obras públicas no necesariamente dialoga con transportes y así sucesivamente. Bueno, ahora hay varias iniciativas que conocen los habitantes de Santiago que las reciben como noticias separadamente, ¿no? El eje Alameda Providencia, el teleférico y otras. Y ya que estamos con expertos, les quiero preguntar a ustedes, ¿ven una política armónica detrás de esto que los ciudadanos están vislumbrando desagregadamente o estaríamos repitiendo los errores del pasado? Ricardo. A ver, yo creo que si bien cada vez hay más conciencia y diría yo esfuerzos por avanzar hacia una planificación integrada de las ciudades, tengo la impresión de que todavía todo es muy sectorial. O sea, tal como tú decías, obras públicas toma decisiones con sus propios objetivos que no son necesariamente los mismos ni están alineados siquiera con los del Ministerio de Transporte o con los del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y al mismo tiempo, además de este problema de la sectorialización, falta también un poco, a pesar de que también en esto se ha avanzado mucho en los últimos años, falta también de alguna manera integrar mejor lo que es la visión de los ciudadanos, de las personas en el fondo que ven, que tienen una ciudad que les gustaría ver, que les gustaría tener, que les gustaría vivir, pero que generalmente ni siquiera nos hacemos la pregunta de, oye, ¿cuál es la ciudad que quieren los habitantes de la ciudad? ¿Ya? Y hay otros criterios técnicos que no por eso necesariamente malos, pero que están primando por ser lo que tal vez la gente quiere. Y hay una imposición un poquito tecnocrática, creo yo, de hacia qué ciudad avanzamos, eh, que yo creo que todavía hemos avanzado, hemos mejorado en esto, pero todavía tenemos mucho que hacer en ese sentido. Sí. Javier, en la misma línea, la otra vez entrevistando a alguien sobre agua, me decía que hablamos de agua como si el agua flotara, ¿no? Hablamos de agua sin territorio, ¿no? Y el agua obviamente tiene los cursos que tiene porque hay una determinada geografía, ¿no? Uno a veces ve, y lo digo desde el lugar, estoy tratando de ponerme en el lado de las personas que ven las noticias así como cualquier otra, alguien que no es experto, ¿no? Ven noticias sobre la ciudad, perdón, sobre las calles, sobre el lugar de ida y el de venida, pero no escucha la palabra ciudad a veces incluso en las argumentaciones de la autoridad, ¿no? Y se pensaba que, por ejemplo, con la aparición de los gobernadores regionales podríamos empezar a mirar esto más articuladamente, pero ahí preguntarte, ya que Ricardo dice que de alguna manera no hemos logrado todavía el objetivo, ¿qué es lo que nos está faltando para poder tener esa mirada más integrada? Buena pregunta. Yo también coincido con Ricardo que pareciera que todavía está un poquito como
sectorialmente tratado el tema, ¿no? Como que está cada uno mirándolo desde su silo, pero yo le agregaría también una realidad que vive hoy día la ciudad y la ciudadanía y las personas en el fondo, hoy día vivimos muy en lo inmediato. Tenemos como una suerte de agenda que está teñida de la información que nos llega en el día a día de distintos lados. Estamos sobrepoblados de información y en esa inmediatez de la información que la noticia se construye como minuto a minuto, con la contingencia de las redes sociales, con la información que nos llega desde los grupos de WhatsApp, con toda esa información, es súper difícil meterle una conversación de mediano a largo plazo a eso, porque las noticias hoy en día, o la información que consumimos es todo muy del Instagram, ¿cachai? O del TikTok, donde Y las todo presiones de pasa los por... grupos también, ¿no? ¿Perdón? Y las presiones políticas de los grupos de distinta índole, ¿no? Claro, claro. Entonces hay una suerte de velo que le pasa a la ciudad y a la ciudadanía, nos pasa un poco al tipo de como de vida que estamos viviendo hoy día, que está como teñida de esa cosa media inmediata, y ahí es súper desafiante meter las agendas de mediano y largo plazo, de hablar de hacia dónde vamos. De hecho, yo creo que las únicas conversaciones, y pues esta es mi impresión, de mediano y largo plazo son las que tienen que ver con esa preocupación por el cambio climático, ¿cachai? Que en el fondo es la única cosa que nos habla de una proyección de para dónde van las cosas, pero está siempre como muy definido por la angustia. Entonces es una temática de largo plazo donde se requiere planificación, pero donde no pueblan las ideas o las grandes como motivaciones inspiracionales, sino que está un poco la preocupación y la angustia de un problema de largo plazo. Entonces, dicho eso, la planificación o la coherencia o la oportunidad que tendría la existencia de un gobernador o cargos de gobernación regional, ¿no es cierto? Está desafiada por esa inmediatez que al menos yo veo, Patricio. Entonces, Sí. ¿cómo hacemos que la planificación de la ciudad de mediano y largo plazo se comunique en este formato de lo inmediato? ¿Cómo hacemos que esos grandes proyectos que tienen una mirada de ciudad a 5, a 10, a 20, a 30 años, sean digeridos por todos nosotros con los formatos de lo inmediato? Yo creo que hoy día es un desafío grande. Sí. Ricardo, se presenta como una buena noticia que el metro llegue a los lugares donde no hay, ¿no? Por eso, por ejemplo, está la movilización de los vecinos de Los Espejos que reclaman que es la única comuna a la cual no va a llegar el metro. Pero bueno, a lo mejor voy a delatar aquí que estoy envejeciendo, ¿no? Pero yo cuando era niño vivía en el sur de la ciudad y el metro no llegaba hasta donde estábamos nosotros, ¿no? Llegaba hasta Los Valles, porque nosotros como que ya. Luego la ciudad iba creciendo y había que llegar hasta Vespucio, ¿no? Y luego la ciudad creció más. Yo cuando niño recuerdo que mis papás hablaban de que viajábamos a San Bernardo, ¿no? Bueno, y el metro entonces ya tenía que llegar al Bosque y tenía que llegar a San Bernardo, en fin. Bueno, podría ser mañana y pasado mañana una súper buena noticia que el metro llegue a Paine, que llegue a Wynn, pero miraba desde el punto de vista de la ciudad y miraba también desde el punto de vista de la calidad de vida y los desplazamientos. No sé si eso al final del día o en lo más profundo es una buena noticia, ¿no? ¿Qué decir sobre esto, ¿no? Sobre la idea, por ejemplo, de que el metro que aparece como una solución sea más bien un medio de transporte que está persiguiendo sin alcanzar nunca, ¿no? El final de la ciudad. Es que es una muy buena pregunta, porque el metro, por supuesto, es algo positivo, ¿no es cierto? Un medio de Ujú. transporte moderno, limpio, rápido, que además no está afectado por la congestión, es eléctrico, ¿no es cierto? Es la electromovilidad que ya tenemos, ¿no? Tanto quizá la electromovilidad del metro ya es electromovilidad. Tiene todas esas cosas buenas. El metro tiene otra cosa muy buena, que es que cuando llega a un lugar impacta muy fuertemente su entorno y generalmente de manera positiva, ¿no? Entonces, si tú tienes una estación de metro, lo que tú ves no siempre, pero lo que tiende a ocurrir es que tú ves que hay desarrollo inmobiliario en el entorno, ¿no es cierto? Ese lugar se vuelve un lugar más atractivo para vivir, ¿ya? Cuando aparece una estación de metro. Entonces, el metro no es solamente una herramienta, no es solamente un modo de transporte, también es una herramienta que nos permite darle forma a la ciudad. Y si tú haces que el metro llegue, y toda infraestructura de transporte induce a cambios en la forma urbana, ¿ya? Entonces, cuando tú haces que el metro llegue, si tú tienes una red de metro
que en vez de conectar bien el centro, imagínatela bien concentrada en el centro de la ciudad, tú la haces que se alargue como por ramificaciones así bien lejos, lo que haces tú es inducir también un desarrollo inmobiliario en torno a esas líneas que van más lejos. ¿Ya? Lo que en principio no es malo, pero sí vaya a empezar a tener viajes más largos y una ciudad más expandida. ¿Ya? Por esto yo no quiero decir que el metro expanda la ciudad ya en sí mismo, pero sí lo que uno ve es que el metro se ha planificado como en reacción un poco a cómo ha ido creciendo la ciudad y no al revés. ¿Ya? Entonces tú ves que tenemos metro a Puente Alto, lo que es fantástico para la gente de Puente Alto, pero lo que uno habría querido ver es tal vez que antes de que Puente Alto se desarrollara con esa cantidad de población tan grande, hubiéramos visto un crecimiento de la ciudad un poquito más compacto y más cercano al centro, cosa que hubiéramos puesto un mismo metro llegando hasta, de repente no hasta Puente Alto, sino que hasta la Florida, ¿te fijáis? Y otra línea de metro con todo lo que nos sobró, que no tuvimos que poner a Puente Alto, llegando a otro lugar, también más céntrico, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, de que no hay una planificación integrada de lo que es el desarrollo urbano y el sistema de transporte, o lo que es el transporte y el uso del suelo, ¿te fijáis? Y terminamos con estas sin decir jamás que el metro es algo malo, porque el metro es algo muy positivo, pero cuando tú lo empezás a planificar como una reacción a cómo creció la ciudad de manera espontánea, empieza a ser menos eficiente. Y como hacer el metro es caro, nosotros quisiéramos tener una red de metro diseñada de la manera más eficiente posible. ¿Sí? Hoy día tenemos otro ejemplo bien ridículo, no sé si bien ridículo, pero es bien impresionante, como tú ves que el metro ahora va a llegar, la línea 7 va a llegar a Estoril, o sea, a los pies de la cordillera, donde hasta hace no mucho no teníamos nada. Y hoy día, por un tema yo me atrevería a decir, de falta de regulación, tenemos que el centro de la ciudad se nos va arrancando hacia allá. Y ahora tenemos en lugares donde hasta hace no muchos años atrás teníamos casi que pura vivienda en muy baja densidad, ahora tenemos oficinas que están en lugares que son súper excéntricos, lejanos del centro de masas de la ciudad. Y como ya están apareciendo allá, chuta, ahora le tiramos el metro para allá, porque en el fondo está apareciendo esta demanda. Pero pucha, habría sido mucho mejor decir, oye, concentremos en verdad mejor los lugares de viaje en ciertos subcentros que sean más cercanos al centro de masa original de la ciudad, que no le alejen el centro a la gente. Pero ahora al llevar el metro hacia allá lo que vamos a hacer es incentivar un mayor desarrollo inmobiliario de oficina en la periferia prácticamente. ¿Okay? Porque el Cantagallo o Estoril, donde va a llegar la línea 7, es la periferia, pero estamos llegando al metro allá y estamos incentivando que un centro, un subcentro, que en verdad no debería estar tan allá, aparezca allá. La mayor parte de la gente que va a trabajar ahí no es la gente que vive en Los Barnechea o en Vitacura, es gente que vive en Puente Alto y en Maipú. Y lo que estamos haciendo es que, aunque sea el viaje en metro, le estamos alargando el viaje en el futuro a esas personas. ¿Okay? Entonces, eso es un muy buen ejemplo de la falta de coordinación en la planificación de estas dos cosas, el uso del suelo y el transporte. Javier, ya deduzco la respuesta, pero ¿se puede lograr lo que invoca Ricardo sin un mayor gobierno sobre el suelo? ¿Sin una mayor responsabilidad de la política pública sobre el suelo? ¿Qué decir al respecto? Claramente no. Yo creo que ahí es súper importante en el fondo tener una planificación fuerte. En la medida que, de hecho, hay autoridades electas y hay gobernadores regionales que tengan como más facultades para poder planificar, de eso debería tender a poder controlarse y planificarse mejor. Y igual está toda la conversación también de las facultades que tiene el gobernador para poder hacer esos cambios que obviamente hoy día se quedan cortos, ¿no es cierto? Como manitas cortas. Como que Sí. podéis pensar harto, pero después como que no podéis echarle mano a presupuestos que se traduzcan en reales inversiones. Entonces ahí hay un trabajo que está el camino trazado, pero hay que recorrer harto todavía para que ese estado que planifica, ¿no es cierto? O esta ciudad-región, en el caso de Santiago, que planifica el suelo y el transporte, todavía faltan esos pasos por darlo. Ahora, quizás para complementar lo que comenta Ricardo, hay un desafío enorme en Santiago, sabiendo que ya somos una ciudad que yo entiendo, Ricardo, ayúdame con las cifras, pero estamos llegando a los 9 millones de habitantes. Yo tenía en mi cabeza que eran 7, en los últimos datos que escuché de una planificación que hizo, una jornada de planificación que hizo el gobernador Orrego, se estaba hablando ya de ser pasado los 8 millones. Entonces, en una ciudad de ese tamaño, de esa envergadura,
pensar en subcentros, en zonas, en multicentros, ¿no es cierto? Empieza a ser una necesidad para que la ciudad no sufra de estos viajes de 45 minutos, de hora y media de traslado, y que ciertas zonas de la ciudad también tengan más equipamiento y más servicios, porque hoy en día está muy concentrada esa oferta en las comunas de Santiago Centro Oriente, ¿no es cierto? Y toda la zona del poniente y el suroriente o el surponiente, o el sur de Santiago, o el norte también, muy pocos servicios tienen. Muy poca oferta de hospitales, muy poca oferta de oficinas, muy poca oferta de áreas verdes, ¿no es cierto? Entonces, todo eso de alguna manera se traduce en como esa necesidad de también tener ciudades como que tengan más oferta a nivel de barrio, a nivel de las comunas que están más alejadas y que la ciudad ya creció para allá. Entonces, ese es un desafío que yo creo que todavía no hay un consenso de qué es lo que se quiere, porque cuando tú densificas y empiezas a diversificar, la zona más periférica empieza a aparecer como la tensión de que estamos destruyendo las viviendas para construir edificios. Entonces, nadie quiere edificios, ¿no es cierto? Pero todos queremos que la ciudad sea más compacta o que sea más densa. Entonces, yo creo que ahí también hay un debate en la planificación que no se ha dado del todo, como esa densificación equilibrada. Quedamos, yo creo que traumatizados por los guetos verticales que se mostraban en las imágenes de los 38 o 40 pisos de unas torres y como que le hicimos la cruz a la densificación porque tenemos esa suerte de imagen de que esa es la densificación que hace Santiago, pudiendo ser totalmente distinto, en el fondo, pudiendo tener una densificación de 7 pisos, de 8 pisos, de 5 a 10 pisos, ¿no es cierto? Súper bien hecha, y hoy día no la tenemos. Entonces, empezar a hablar de eso, empezar a meterlo a nivel académico, a nivel vecinal, con las juntas de vecinos, con los alcaldes, con las alcaldesas, ¿no es cierto? Yo creo que es un temón que tenemos que empujar todos para que lleguemos a un consenso de la ciudad, de la calidad de vida que queremos. Bueno, vamos a seguir conversando sobre, bueno, el tema es movilidad urbana, pero iba a decir la ciudad, yo creo que a lo mejor es incluso más preciso decirlo de ese modo, ¿no? Vamos a un breve alto y a la vuelta vamos a continuar esta conversación con Javier Vergara, a quien ustedes escuchaban recién, y a Ricardo Urtubia. Estamos de vuelta en Palabra Ciudadana a través de las pantallas de Chile TV, en esta ocasión conversando sobre ciudad, movilidad urbana, sobre algo tan relevante que es cómo organizamos los espacios, ¿no? Y los desplazamientos en este lugar donde nos toca vivir nuestras vidas. Hoy con dos destacados académicos, Ricardo Urtubia y Javier Vergara, y quería llevarlos al tema del teleférico, Ricardo, Javier, porque este es un medio que en Chile nunca ha sido utilizado como un medio de transporte masivo, ¿no? Y en Santiago tampoco, y es por eso que cuando uno va a La Paz, por ejemplo, en Bolivia, para uno es como un atractivo turístico recorrer la ciudad en teleférico, que en realidad es lo que hacen los paseños todos los días, ¿no? Y entonces, como no lo conocemos, yo quería preguntarle a Ricardo, ¿qué tal ese medio de transporte? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué desventajas tiene? ¿Cómo ves el proyecto que plantea unir la zona norte de la ciudad con la zona oriente y de qué manera, si es que fuera virtuoso, si no lo ves también pedirte que nos cuentes, podría servir para otros espacios de esta ciudad o de otras ciudades? Yo encuentro que el teleférico es bien interesante. Tal como tú comentaste, el ejemplo de La Paz es un buen ejemplo de lugares en que el teleférico sirve mucho, porque La Paz y el Alto, que en el fondo son dos ciudades, pero son una misma ciudad, están separadas por una gran diferencia de altura. Sí. Y el teleférico ahí hace una maravilla, que es que en el fondo te permite recorrer algo que te demoraría un montón zigzagueando en auto, en bus, en cualquier Sí. cosa. Ricardo, Te muy breve, lleva a en quienes no poco. conozcan La Paz, hay que explicarles que en general las carreteras hacen como espirales, ¿no? Por la geografía esta que tú describías, que hay mucha distancia, o sea, hay mucha la diferencia de altura entre la parte de arriba y la de abajo. Exacto, son caminos muy zigzagueantes, porque Sí, suben casi que una pared, ¿ah? No una pared, pero es casi como que fuera una pared. Y el teleférico hace magia, en el fondo, ¡pum! sí. Te lleva en minutos para arriba. Lo mismo ocurre en lugares como Medellín. Medellín es una ciudad que está como construida en un valle con
con cerros con mucha pendiente a los costados, y es como una ciudad alargada, y claro, y hay un montón de teleféricos, hay un metro por el medio, y en muchas estaciones de metro hay teleféricos que salen hacia los barrios que están en los cerros, ¿ya? Y en esos lugares es maravilloso. Ahora, no es un medio de transporte que pueda ser muy masivo, no es como un metro, te fijas, las cabinas de los teleféricos son harto más chicas, no van tan rápido, entonces tienes una cierta capacidad limitada, no es un medio de transporte súper masivo. Cumple más ese rol de como llegar a lugares muy difíciles de acceder en muy poco tiempo y mejorar la accesibilidad en lugares que son de baja accesibilidad por su pendiente y por donde están ubicados. Yo encuentro que el proyecto que se propone para conectar básicamente Providencia, Sanhattan, o el Costanera Center, ese sector, con ciudad empresarial, en principio es una buena idea. Yo tengo mis dudas de si va a tener la demanda que se espera que va a tener, en el fondo la cantidad de pasajeros al día que se cree que va a tener, tal como está propuesto ahora, porque lo que propone ahora es conectar un lugar que es como un centro, un lugar que concentra muchas oficinas, con otro lugar que concentra muchas oficinas. ¿Ya? Y en particular el lado de Providencia más va a estar cerca, pero no ahí mismo, cerca de un metro, a un par de cuadras del metro toda la. Entonces, eh, ¿cuánta gente en verdad de la que va a Ciudad Empresarial? Porque ese va a ser como el flujo, pensando en la punta mañana. ¿Cuánta de la gente que va a Ciudad Empresarial en verdad va a decir, mira, yo en vez de irme en auto, sobre todo ahora que hay una autopista nueva que los lleva para allá directo, en vez de irme en auto, voy a irme en metro y me voy a bajar en el metro, voy a caminar esa cuadra y media, y después voy a subirme al teleférico para llegar? ¿Se va a demorar realmente tanto menos? No lo sé, depende mucho del origen de cada persona. Pero yo no estoy a mí no me parece tan obvio que vaya a haber un cambio modal masivo desde los otros modos que hoy día te permiten llegar a Ciudad Empresarial respecto a este. ¿Ya? Por supuesto, para algunas personas va a ser muy conveniente, pero no sé si va a ser masivo. Sobre todo si es que tú cobras un pasaje aparte. ¿Ya? Porque si es como si fuera como el parte del Transantiago, en que en el fondo tú te bajáis del bus y con la misma, y en el periodo de tiempo que corresponde tú pudís validar tu ingreso al metro y no te cobran otro pasaje entero, ¿te fijas? Aquí esto no va a pasar hasta donde entiendo. La tarifa, este sistema no se planifica como algo integrado al sistema de transporte de la ciudad. Entonces, eso para mí me genera duda. Y la otra gran duda que tengo yo es por qué no aprovechar, ¿ya?, de conectar esto con lugares donde hay mucha gente que vive ahí. Por ejemplo, tú podrías, un poco más allá está la Pincoya. No es lo óptimo usar un teleférico para moverse en el plano, que es lo que ocurriría si uno alarga el teleférico 800 metros o un kilómetro más al norte, en el fondo hacia la Pincoya. O un poquito más al norponiente y llegar a conectar con la estación de metro Vespucio Norte, que está un poco Sí. más allá. Entonces uno dice, mira, hay una oportunidad, pero no se está aprovechando. ¿Por qué? Pucha, no sé. Alguien me decía, oye, es que en Volvemos verdad. al problema del primer minuto de esta conversación, de que no se está ¿Mm? pensando articuladamente, porque desde mi Exactamente, ignorancia a mí también se me acaba de aparecer en la cabeza, Ricardo, que la avenida Pedro Fontova en Huechuraba, que queda súper cerca de donde tú estás describiendo, es una vaya, donde se sí. producen los tacos más grandes en la región metropolitana. Yo no sé si esa situación está contemplada en el diseño de este otro proyecto. No, yo creo que el proyecto no trata de resolver ese problema, ¿te fijáis? Ahora, no creo tampoco que sea la mejor solución para ese problema, pero digo, pucha, si ya vamos a hacerlo, ¿por qué no en verdad tratamos por último, llenar ese vacío? Ahora, el problema es que Ciudad Empresarial, como proyecto inmobiliario de lugar de oficina, no se planificó bien desde un principio porque fue un privado que dijo, yo que voy a poner mi montón de oficinas, y cómo va a llegar la gente, bueno, va a llegar en auto, y listo. Y ese lugar está mal conectado con el resto de Huechuraba, con la Pincoya, en el fondo, que son poblaciones grandes, antiguas además, se le dio a la espalda a propósito a ese lugar. Está mal conectado con el centro de la ciudad, y nadie en el fondo fue y dijo, mire, ¿sabe que no es tan buena idea poner esto acá? Mejor veamos si es que en el fondo coordinamos con hacer que el metro llegue hasta acá. Podríamos hacer que el metro llegara hasta allá, que pasara por abajo del cerro. Ya, quizás son horas mayores de ingeniería, pero pucha, tenemos horas de ese calado en Santiago. ¿Cómo no vamos a poder pensar en algo así? Entonces, falta un poco de planificación de antes también. ¿Te fijas? Entonces, Sí. este proyecto no es malo. Lo que sí es malo es no planificar las cosas con una visión más largo plazista. Mm. Sí. Javier, tú como que te vi con ganas de agregar al respecto, ¿no? Sí, sí, es que me pasan hartas cosas con el tema del teleférico, que comparto mucho lo que comenta Ricardo,
que hay una oportunidad perdida ahí, porque en el fondo lo que estamos haciendo con ese teleférico, claro, es conectar dos centros de negocio, ¿no es cierto? Pero me acuerdo que esto lo conversaba con algunos amigos urbanistas, como el costo o la oportunidad de inversión social que tiene ese teleférico versus otro tipo de obras, es como súper acotado, ¿te fijáis? Porque en el fondo hay necesidades de transporte en otras comunas de la región metropolitana que a mí me parecía un poco factible que se invirtieran esos recursos en una infraestructura que iba finalmente a conectar dos centros de negocio versus otras inversiones que uno podría hacer para solucionar o mejorar sistemas de transporte público de buses, o inversión en una red de ciclovías que tenga como una agilidad más real que la que tiene hoy día Santiago. Entonces, hay una serie de otros proyectos que probablemente tienen un impacto social mayor que ese. Este tiene un impacto económico que es positivo, que en el fondo le estáis dando al centro de negocio de la ciudad mayor oferta de movilidad para que los ejecutivos, las personas que viven o trabajan cerca de esa zona tengan una mayor movilidad, que es buena para fomentar también un centro de negocio activo, dinámico, ¿no es cierto? Pero no es muy sostenible en términos de soluciones de movilidad para la ciudad. De hecho, como me pareció interesante lo que mencionaba Ricardo, de qué pasaría si además de que conectara con Ciudad Empresarial y Sanhattan, esto se extendiera hacia el Barrero, la Pincoya, ¿no es cierto? Y que sea como una solución de movilidad para personas que también no solamente están ahí en el centro de negocios, sino que también buscan conectarse en las zonas de vivienda. Entonces tiene un foco distinto y yo creo que no ocurrió de esa forma porque no se pensó originalmente ese proyecto para dar solución a las personas que viven ahí necesariamente, sino que era más bien conectar el centro de Providencia con la ciudad empresarial. Bueno, dicho eso, lo que quería comentarles es que hay un gobierno hoy día, o sea, el presidente Boric, que tiene una mirada probablemente mucho más progresista de muchas cosas, ¿no es cierto? Desde el tema social, desde el tema del transporte. Hay una oportunidad hoy día de empujar proyectos que no se han empujado en la ciudad hoy día. Me refiero como efectivamente hacer un cambio en el uso de la dependencia del automóvil. Hoy día yo no veo, y aquí aprovechamos el espacio de mucha gente que nos está mirando, de proyectos que tengan los cojones o los ovarios, ¿no es cierto?, de empujar una reducción significativa del uso del auto en la ciudad. No Pero hay, si por todavía ejemplo, sigue siendo un símbolo de movilidad social, además, po. sigue siendo un símbolo de movilidad social, O sigue sea, creciendo el uso del automóvil. De hecho, yo estaba leyendo que hoy día estamos llegando a 38.000 vehículos por mes nuevos que están ingresando al parque automotriz. Estamos hablando de quizás como 500.000 de autos al año que están entrando a la ciudad. Y no hay una medida así como significativa que tú encontráis, que la puedes leer en la prensa, que haya como una medida de cómo vamos a desincentivar el uso del auto. ¿Qué estamos haciendo para hacer eso? ¿Qué pasaría si es que con el teleférico que vamos a construir, tomáramos la decisión también de despejar pistas de los túneles para tener túneles para bicicletas? No sé, estoy pensando algo como tirando el tejo pasado, o conversaciones de cómo hacemos para que la tarificación del uso del auto se traduzca en construir ciclovías o mejoramiento del transporte público, como tarificación progresiva, como una planificación del transporte que finalmente ayude a reducir las emisiones, que hoy día la ciudad de Santiago es vergonzosa, ¿te fijáis? Como que uno mira la ciudad y hoy día, martes, miércoles, ¿no es cierto?, en invierno, vemos una ciudad totalmente contaminada y se nos hizo como un escenario como normal, ¿te fijáis? Entonces yo creo que hay una oportunidad hoy día, debido a las autoridades que tenemos, de empujar eso con más fuerza, yo diría. Entonces, esta es un espacio para que quien nos está escuchando ahí desde el Ministerio de Transporte, el Gobierno Regional, vean que tienen aliados en eso, que podemos empujar esas cosas juntos. oye, quería preguntarles cuánto pesa lo que había pensado decirlo de otra manera, de una manera más elegante, pero lo voy a decir así nomás, no se me ocurrió nada en este rato. ¿Cuánto pesan las desigualdades de poder en las decisiones de política pública sobre la movilidad urbana y sobre la ciudad? Digo, por la misma razón por la cual en Puente Alto el metro va por arriba y en Las Condes va por abajo. O sea, hay ciertos proyectos que hace años rondan el imaginario colectivo y nunca se hacen.
Y a lo mejor hay quien puede pensar que se me coló un poco de resentimiento en la deliberación, pero a veces uno se da cuenta de que cuando se trata de proyectos que benefician a determinados sectores de la ciudad, como que avanzan más rápido, ¿no? Américo expuse el proyecto AVO, por ejemplo, que hay muchas preguntas al respecto. Bueno, la pregunta es un poco cruda, disculpen que no la haya podido macerar un poquito más. ¿Ah? ¿Cuánto afectan las desigualdades de poder en la velocidad con la que las autoridades toman este tipo de decisiones? Ricardo. O sea, ciertamente eso ocurre. Ya ocurre, puede que ocurra de una manera inconsciente. ¿Ah? Yo no creo que haya alguien diciendo, ah, sí, voy a hacer la autopista fea por allá y donde vive la gente más pobre y más linda donde vive la gente más rica. Pero en la práctica ocurre. Ocurre también porque la gente más rica tiene más capacidad tiene más muñeca, por así decirlo. ¿Ah? Depresión, Puede ¿no? ir y pelear, tiene más capacidad de manifestar su malestar y de llegar a autoridades y los medios y todo eso. Eh, pero hay una cuestión estructural que yo no sé a dónde poner el dedo para decir, mire, aquí es donde está pasando, pero yo tengo alguna hipótesis. Por ejemplo, a ver, tú ves que hoy día se hizo AVO, un tramo de AVO, y para justamente para hacerse cargo de las externalidades negativas que implica hacer una autopista en superficie o a tajo abierto, como es Vespucio al sur de Santiago, o en el resto, en el fondo, de la circunvalación. El Estado estuvo dispuesto a poner un subsidio. ¿Hago no? La gente piensa, hago una autopista concesionada, por lo tanto se va a financiar con la plata de quienes, con el tag de quienes la usen. Sí, en parte, pero también en gran parte en la construcción, para que pudiera tener este estándar, tuvo que recibir un subsidio de 450 millones de, de dólares. Lo que con eso tú puedes hacer un metro de 5 kilómetros, 5 kilómetros de metro llave en mano. Uh-huh. Y aquí hicimos como 5 kilómetros de autopista en vez de 5 kilómetros de metro. No, creo que son un poco más de 5 kilómetros. ¿No? Ya, Pero se entiende pero la idea, ¿no? Claro, o sea, tampoco es como en que un se caso arriesgue a se hacer más favorece kilómetros de una gran cantidad de autopista. personas y en otro caso es menos, claro. Claro. Y el Estado estuvo dispuesto a subsidiar. ¿Ah? Y chuta, y ahí uno dice, bueno, pero ¿por qué este criterio? Entonces, tal vez esta plata no existía cuando se hizo la otra, no había plata como para hacer entregar el subsidio. Bueno, pero ¿por qué no apuramos tanto en hacer la otra con ese estándar más malo? Y nos demoramos en hacer esta para esperar a que hubiera un subsidio para hacerla con el estándar que en el fondo la gente que vive ahí está dispuesto a tolerar. O sea, ahí Sí. chuta, yo me atrevería a decir que hay una especie como de clasismo latente que no es algo explícito, no es que alguien quiera ser clasista, pero en la práctica termina siendo así. Y yo creo que hay un problema también que tiene que ver con el mecanismo con el cual se priorizan este tipo de inversiones. Que son, yo no quiero decir que el sistema de concesiones o las colaboraciones público-privadas sean malas per se, ¿ya? Pero tienen se introducen un sesgo, que es que los proyectos que se hacen primero cuando tú tienes en el fondo privados, que son los que van a ejecutar el proyecto, no son necesariamente los que otorgan mayor beneficio social. Sí se le exige a todos estos proyectos que tengan rentabilidad social positiva, pero no se le exige demostrar que son el primer proyecto en la lista de proyectos que hay que hacer porque hay que entrega más rentabilidad social. Son proyectos que, además de cumplir con un piso de rentabilidad social mínima, que se les exige para poder ser ejecutados, son proyectos que además tienen que tener rentabilidad privada. ¿Ya? Entonces, los privados van y proponen a concesiones, en el fondo, que una división del Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio con mucha plata, mucho músculo, son los privados quienes van y proponen proyectos que no son necesariamente los más rentables para la sociedad, pero sí son los más rentables para ellos, por algo ellos lo están proponiendo como privados. Y eso, sin ser algo necesariamente malo, introduce un sesgo en la prioridad, en el orden en que nos vamos gastando la plata. ¿Ya? Yo creo que esto es algo clave a lo que no le hemos puesto bien el dedo. Y mucha gente dice, oye, pues si concesión ha sido tan bueno, nos permitió hacer tantas cosas. Sí, es verdad, pero nos permitió hacer cosas en un orden que tal vez no era el más adecuado para tener un desarrollo urbano sostenible. Y sostenible no solamente en el sentido de lo ambiental, sino que sostenible en el sentido de lo social. Y Uh-huh. ahí el ejemplo evidente es Abo, mire cómo es en Vitacura y Las Condes, y mire cómo es en otras comunas más al sur de Sí. Santiago. Ricardo, Javier, yo tenía 38 preguntas sobre la bicicleta, las ciclovías, y le voy a pedir mil disculpas al equipo de producción del programa, pero estos son problemas complejos, así que probablemente esto que estoy confesando se resuelve con un segundo programa o con un programa donde podamos analizar específicamente
el rol que juegan las ciclovías en esta planificación más general también, ¿no? La idea es que deje de ser una mera opción personal o que dependa del barrio donde uno vive, sino que efectivamente pueda formar parte de una reflexión más general respecto a cómo nos desplazamos. Pero bueno, estamos llegando al final del espacio por de pronto. Le quiero agradecer a Javier Vergara por haber estado acá en nombre de Chile TV y de nuestros televidentes. Muchas gracias, Javier, que estén bien. Gracias, Patricio, y feliz de tener una segunda conversación para continuar ahí en profundidad con las temáticas de bicicleta, de movilidad activa, de todo lo que también nos mueve en Ciudad Emergente. Así que muchas gracias, Patricio, y también qué bueno escucharte, Ricardo. Saludos a todo el equipo CDEUS también. Y muchas gracias a Ricardo Urtubia. Gracias, Ricardo, que estén muy bien. Muchas gracias, Patricio, y también muchas gracias, Javier, por estar acá y qué gusto escucharte también. Sí, finalizo con esto. Hay un proverbio chino que dice que nadie ve el suelo donde está parado, ¿no? Y nosotros estamos parados en la ciudad, así es que ustedes nos ayuden a pensar sobre este lugar donde estamos parados y que por la misma razón solemos no ver o no pensar, creo que es una gran contribución. Así es que muchas gracias a los dos. Y estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, de nuestra Palabra Ciudadana. Les invitamos a seguir en conexión con nuestra programación. Recordarles que Chile TV transmite a todo el país, en la región metropolitana y en otras ciudades, en el 11.2 de la señal digital, y también puede buscar nuestras distintas frecuencias a lo largo y ancho del país, y recordarles también cuáles son nuestras vías de comunicación. Nuestro sitio web, uchiletv.cl, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en UchileTV, y nuestro correo electrónico canal uchiletv@uchile.cl. Les recordamos además que tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden revisar todos los programas que forman parte de nuestra programación. Si este mismo que usted acaba de ver quiere recomendárselo a alguien o quiere volver a revisarlo, lo puede hacer también a nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Palabra Ciudadana.